tema general es el asunto de la escatología bíblica. Así que habíamos dejado planteado el asunto de la condenación eterna. Había hablado que iba a tener 2 sesiones de esto y hoy es la segunda, de manera que espero que tengamos en cuenta esta primera exposición donde, ¿qué quisimos hacer? Pues al menos plantear el lenguaje que la Biblia usa acerca del fin eterno, en este caso de la condenación eterna, y todas las palabras que se usan para describir la condición, como lago de fuego, infierno, lugar de tormento, y todas estas, llamémosle, palabras que la Biblia usa para describir ese lugar de condenación. Así que quisimos demostrar por la palabra de Dios que esta sí habla con toda claridad acerca de qué pasa con el hombre después de morir y específicamente qué pasa con el hombre que no cree en el Señor, que muere en sus pecados, que vive y muere en sus pecados. Y la palabra de Dios nos habla con toda claridad, si bien reconocemos, hermanos, que su lenguaje es mayormente simbólico, como es el caso de la parábola que acabamos de leer. No por eso es menos real y no por eso debería causarnos menos impresión, porque como hemos sostenido, entendiendo que mucho del lenguaje con el que se describe el infierno eterno es simbólico, reconocemos que la realidad es más grande que el símbolo. Que siempre reconocemos, por ejemplo, que el pan y el vino son una representación, podemos decir, metafórica, simbólica, si usted quiere, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué es mayor? ¿El símbolo o lo que simboliza? Lo que simboliza, ¿no es así? Como decíamos, en el caso de una bandera de un país, el símbolo es la bandera, el país es la realidad. ¿Qué es mayor, el símbolo o lo que simboliza? Pues lo que simboliza. Y entonces, hermanos, llegábamos a la conclusión que si la palabra de Dios, aún en su gran parte de datos que nos da acerca del infierno, es simbólica, y el símbolo es lago de fuego, lugar de tormento, horno que arde, gusano que nunca muere. Si este es el símbolo, ¿cuánto será la realidad en sí? Nuestro Señor Jesucristo fue la persona que más habló, de hecho, en la palabra de Dios, o que se registra en la palabra de Dios, que habló más de la condenación. Y nosotros deberíamos, no solo porque está en la Escritura, sino porque nuestro Señor Jesucristo fue quien más enseñó del tema, traer solemnidad, hermanos, y asumir con el peso que esto requiere. Al final hay un destino doloroso, pero justo para los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cada nombre es un énfasis, es una cara que nos deja ver la naturaleza del estado de condenación y miseria de aquellos que van a este lugar. Pero después de señalar hacia ese terrible lugar, quiero terminar este asunto mirando un poco más la naturaleza de este lugar, es decir, en qué consiste la condenación. Sabemos que hay un lugar y que hay tormento, pero quisiera indagar un poco más, o que indagáramos un poco más, en qué consiste el estado de condenación eterna. ¿Qué pasará allí? Es lo que queremos señalar. ¿En qué consiste el sufrimiento y dolor? Así que quiero reunir la información delante de nuestros ojos con la intención, hermanos, primero que nos aferremos a Cristo. También que tengamos un temor solemne por la justicia de Dios.
que temamos la suerte de los impíos, que si no se arrepienten, irán allí. Y que este peso también nos lleve a advertir a otros del sufrimiento eterno. Así que miremos la naturaleza de la condenación eterna. A veces nuestra mente se pierde en generalidades, y mucho más cuando de asuntos que no comprendemos muy bien se tratan. Pero la Biblia no nos da espacio para especulaciones. La Biblia misma nos provee de información, no toda, hasta llenar cada punto de nuestra curiosidad, como para que podamos después de esto salir de nuestra silla y hacer un cuadro, un dibujo, y decir, mire, así es el infierno. Hasta allá no, hermanos, porque la Biblia lejos está de querer llenar nuestra curiosidad, pero sí, hermanos, la suficiente información acerca de en qué consiste, y no deja a nuestra imaginación lo que sus figuras enseñan. Primero, hablando de la naturaleza del infierno, es un lugar real, físico, de tormentos físicos, mentales y emocionales. Cuando hablo de un lugar real y físico, como también de tormentos mentales y emocionales, no estamos contradiciéndonos en ningún sentido. Creemos, por supuesto, que en el infierno se trata de un estado o una condición también, pero esto no quita que el infierno sea descrito en la Biblia como un lugar real, un lugar geográfico, lo que le quiero decir. No es algo meramente espiritual, no es un lugar metafórico o intangible. De hecho, no, hermanos, es un lugar real que albergará gente, cuerpo y alma. Recordemos que en este estudio vimos que antes del fin eterno viene el asunto de la resurrección, donde todos volverán a tener el cuerpo que antes tuvieron, pero esta vez un cuerpo que jamás morirá. Sea o no creyente, eso estará. Así que entendemos, ya lo veremos, que el cielo es un lugar temporal, pero luego el cielo será en la tierra, se fusionará en una sola, que hay un lugar que va a albergar a los redimidos para toda la eternidad. Así también debe haber un lugar. No es solo un estado, sino un lugar. El infierno es una locación donde estarán tanto seres humanos como espíritus malignos compartiéndolo. Y esto a la luz que usted sabe que todos los demonios y Satanás mismo estarán allí. Y entonces esto amplía un poco más nuestra visión de lo que será el infierno. ¿Por qué? Porque es un lugar adecuado no solo para albergar cuerpos, es decir, seres humanos, sino espíritus, y además será suficiente para infligir sobre ellos tormentos físicos, mentales y emocionales. Es decir, ¿cómo sufrirá Satanás allá también? Debe ser de alguna forma que no sea física. De manera que aún él, para que usted entienda, va a sufrir el tormento del infierno y junto con sus ángeles. Y entonces ese lugar también es capaz de proporcionarle a los espíritus dolor. Como el ser humano también tiene una parte espiritual, el ser humano impío irá allí, pues ese lugar no solo le proporcionará dolores físicos, pero también mentales y espirituales. El tormento experimentado allí no puede ser de ninguna forma dimensionado desde aquí, pero advierta el alto nivel de perturbación mental, desequilibrio emocional, los constantes sufrimientos, martirios
y remordimientos que allí se experimentarán, que hará obviamente que el cuerpo sufra de constante debilitamiento, temblor y todos los efectos corporales que puedan venir de vivir día y noche sin descanso bajo los efectos de la depresión y la desesperanza. Así que no estoy seguro, realmente no estoy seguro que sea una locación donde esté todo prendido en fuego. ¿Hago entender? No estaría seguro. Pudiera tomar esa descripción como una metáfora. ¿Eso quiere decir que no va a haber sufrimiento del cuerpo? No, por supuesto que no. Lo va a haber. Y en un grado tan alto que su ejemplo es como si usted se estuviera quemando constantemente en el fuego. Bueno, no usted, pero como si el individuo se estuviera quemando. Así que usted dirá, bueno, menos mal es una metáfora, eso no ayuda realmente a esperanzarse en nada. Mire, hermano y amigo, yo entiendo que la perturbación más grande, el desequilibrio y el dolor más grande se va a llevar a cabo al nivel de lo espiritual, de lo mental, de lo emocional. Lo entiendo así. Pero considere que aún nosotros, en nuestra experiencia en la tierra, cuando el corazón se turba, cuando hay una aflicción emocional, mental o espiritual, dígame qué pasa con nuestro cuerpo. Se resiente, y eso que ni siquiera estamos, vuelvo y le digo, ni siquiera podemos dimensionar desde lo que pasa aquí, lo que pasará en el infierno. Sin embargo, sea o no que haya fuego, lo que sí es cierto es que cuerpo y alma habrá sin descanso tormento. Tan solo la parábola del rico nos señala de alguna manera los aterradores tormentos del infierno. Piense, una sola gota de agua le hubiera supuesto a él un pequeño alivio. Yo digo, ¿de qué alivia? Al menos a nosotros hoy día, ¿de qué nos aliviaría una pequeña gota de agua en la lengua cuando tuviéramos mucha sed? Usted diría, realmente no mucho, pero eso va a ser un gran alivio si al menos eso hubiera en el infierno. Una sola gota de agua, a saber, un pequeño bien, aunque sea que en el infierno hubiera un buen recuerdo para esperanzarme, una pequeña luz de esperanza, un insignificante respiro, una migaja de consuelo, sería todo un refrigerio allí. Sin embargo, en el infierno está toda la ausencia de descanso, esperanza y solaz. Absolutamente ningún dolor, desconsuelo, aflicción, ansiedad o tormento o desosiego que ha experimentado un individuo en esta tierra es comparable con el grado y la duración de estos tormentos, porque dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios en su misericordia nos deja pasar por tiempos de desconsuelo y tormentos. Para hacernos una idea, hermanos, pero nada será comparado a vivir una eternidad sin Cristo. Allí, según nuestro Señor, no solo hay tormento, sino como dice en la parábola, tormentos. No hay solo una clase de tormento, sino varias clases de tormentos. Y todas ellas serán experimentadas por el individuo allí. Así que lo primero, pues, que debemos entender es que es un lugar real, físico, de tormentos físicos, pero mentales y emocionales. Segundo, es un estado perpetuo de máximo dolor y culpa que nunca cesará. Es un estado, una condición perpetua de máximo dolor y culpa que nunca cesará. Mírelo por su contraste. ¿Cómo se nos describen las glorias del cielo? Como de la perfección del gozo. Como que hay tanto gozo que no cabrá ni una lágrima.
ni una tristeza. En el lenguaje de la Escritura, el cielo es el lugar de gloria, donde está todo el descanso que pudiéramos tener y el máximo gozo que pudiéramos experimentar. Ahora mírelo en su opuesto. Es el estado de máximo dolor, de completo dolor, que nunca cesará. Ahora, hablo de dolor y culpa que nunca cesará. Cuando Dios trae el sentido de culpa a un individuo, también otorga el Espíritu Santo para mostrarle a Cristo y consolarlo. De lo contrario, si solo Dios proporcionara en un individuo el sentido de culpa, esto llevaría al individuo a querer morir. Usted dirá, bueno, susténteme esa expresión por la Biblia. Yo le digo, Judas es el ejemplo de alguien que fue despertado al sentido de culpa, pero al que no se le concedió el ir a Cristo. ¿Y a qué lo llevó el sentido de culpa? Debe usted entender que cuando el sentido de culpa se levanta y el Señor no conduce a la persona a Jesucristo, ese sentido de culpa es suficiente para que la persona quiera morir y lo busque. Así de fuerte puede llegar a ser el sentido de culpa. Quizá usted dirá, bueno, si yo soy creyente, debí experimentar la convicción de pecado, por supuesto. Pero en el caso del creyente, ¿qué ocurrió? Pues que el Señor le despertó, pero también lo llevó a Cristo y lo consoló. Y por eso, aunque sufrimos los dolores del pecado, al mismo tiempo experimentamos el consuelo de la gracia de Dios al estar en Cristo, pero no así algunos pecadores. Ahora le hablo del infierno. Imagine saltar a la eternidad como Judas, con el dolor por un pecado que cometió y hallarse en el infierno por la culpa no de un solo pecado, sino de todos ellos al mismo tiempo. Mire, hermanos, Judas se suicidó por un pecado que le pesó mucho, por uno. Pero, hermanos, el infierno es el lugar donde allí se experimentará la culpa intensa de todos los pecados. Eso es Judas llevado a la potencia de todos sus pecados o de todos los pecados de un individuo. Lo que le quiere decir es que será como la peor versión de Judas, cada individuo allí. El infierno será una eternidad de culparse por haber recibido la luz de la verdad y no haberse acogido al plan de salvación. De entender, de culparse, de haber visto el camino estrecho, quizás pisar el camino estrecho, pero nunca andar sobre él. Es el lugar constante de culparse, de ver la puerta angosta, pero jamás entrar por ella. Es el lugar de intensos remordimientos por haber evitado ese lugar de solaz que le suponía era Cristo, pudiendo haber evitado ir al infierno y al final teniendo tan cerca la puerta de la salvación. ¿Cuál será la culpa de un individuo que tenga que aceptar eternamente que estuvo cerca de la salvación, que estuvo aún en los lugares donde se predicaba de la salvación? El remordimiento de haber abrazado un pecado, 2 o 3 con tanta fuerza, y ahora ese pecado en el infierno no le provee el más mínimo deleite o esperanza o regocijo o alivio que al menos en la tierra le provee. Debe ser un motivo de locura ser atormentados al saber que tal vez familia, amigos, iglesias oraron por su salvación y ni siquiera él mismo oró por su salvación. Que hubo gente
más sensible a su alma que él mismo. Eso producirá tormento, tormento, que se condenó con la Biblia nueva en la mesita de noche, o abierta en el Salmo 91, o con su Biblia en el celular. Aún si vio muchos sermones allí. Muchas más cosas pueden traer tormento y culpa que nunca acabará. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que estamos hablando de una conciencia despierta constantemente, perturbando al individuo para siempre. ¿Sabe usted que en la eternidad no hay gente incrédula ya? En la eternidad ya nadie será incrédulo. Todos allí serán creyentes, o en el cielo o en el infierno. El rico de la parábola pasa de ser un hombre que vivió su vida para sus placeres a ser de inmediato un hombre de misericordia para con sus familiares y un evangelista. Allí, lamentablemente, en la eternidad, aunque ya ninguno sea incrédulo, los que están en el infierno son creyentes extemporáneos. Ya no sirve de nada creer. Pero es que también no están creyendo, ya están experimentando y viendo con sus propios ojos. Allí la única luz que hay en el infierno es la que producirá dolor y remordimiento, culpa, pena. No es la luz que da sabiduría y sensatez ni dulzura. Allí en el infierno se maldecirá el orgullo, se maldecirá la indiferencia, la incredulidad y los placeres temporales. Un segundo en el infierno tiene la capacidad de borrar todo buen recuerdo que usted haya tenido en esta tierra. El individuo maldecirá con amargura cada paso con el que se alejó de las punzadas de su conciencia o del evangelio. Querido amigo, ¿sabe que usted va a maldecir su pecado finalmente? ¿Por qué no lo hace hoy, donde puede hallar salvación? De hecho, lo va a maldecir. Pero usted se va a sentir mal de su pecado. Usted va a llorar por su pecado. El punto es, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora que hay salvación o luego que no haya? Igual va a llorarlo. Va a llorar por sus pecados, se va a congojar, va a sentir culpa por su pecado. El punto es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Hoy que pueda acudir a Cristo? ¿O ya mañana, cuando solo agravará su condición? Yo le pregunto, ¿qué ha recogido del pecado? ¿Sus mejores cosechas? ¿Sus mejores cosas? ¿Sus mejores alegrías? ¿Sus mejores gozos? No. Ni siquiera el pecado le ha pagado bien en esta tierra. ¿Por qué piensa que le va a pagar mejor en la eternidad? Tercero, un estado irreversible e inmutable de pena. Y con esto solo quiero señalar brevemente que el infierno es eterno. Hermanos, quizás lo más complejo del infierno es que jamás acaba. No puedo decir mucho más que esto, hermanos, pero cuando se le pone la palabra eterno a la condenación, eso agrava la situación. Piense en esto. Piense que el infierno fuera a vivir 1.000 millones de años allí. Pero después usted puede salir. Son 1.000 millones, nadie vive tanto, ¿verdad? Pero vamos a suponer que los tendríamos que vivir día a día, 1.000 millones. Aún así, hermanos, ¿qué habría? Una esperanza, un final. En el infierno no hay tal cosa. Es irreversible, es inmutable. Quien está allí jamás saldrá. El que está en el cielo jamás saldrá. O el que está en la condenación jamás saldrá. Nunca, dice la Biblia, se apagará el fuego. Nunca el gusano dejará de comer. Nunca habrá muerte.
Las prisiones allí son descritas como prisiones eternas. Saber que ese estado que describimos como máximo dolor físico, mental, emocional, culpa, nunca cesará, nunca menguará, nunca cambiará su naturaleza, nunca un individuo se adaptará a eso, siempre le proporcionará tormento. Nuestra naturaleza intuye que cualquier aflicción pasará, o que tendremos una herramienta para hacer que no duela tanto, tal o cual cosa. Pero en el infierno no hay esa esperanza de acabar un día con el sufrimiento, ni siquiera un alivio al dolor, como el Señor lo enseñó en la parábola. Aunque sea una gota de agua, ¿qué dijo el Señor? No, 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 no. Eso me parece terriblemente insensato. En la tierra tener un manantial de agua, de vida eterna para venir a Él. En el infierno se le va a negar una gota de agua. Entiéndase con esto un alivio al sufrimiento. Será para siempre, y quizás eso sea lo más perturbador del infierno, que será para siempre. Cuarto, será la existencia eterna en compañía de los peores seres. Será el infierno la existencia eterna en compañía de los peores seres. Definitivamente el pecado tiene un poder de enceguecer a los individuos y hace parecer bueno lo malo y malo lo que es bueno. Gente dice, bueno, en el infierno al menos me voy a encontrar con mis amigos. Y esa idea muy folclórica que tenemos en algunos lugares de lo que es el infierno. Alguno piensa que el infierno es un bar grande, ¿verdad? Donde no hay restricción de ninguno. La estupidez del hombre no tiene límites. No tiene límites. Gente dice, bueno, al menos en el infierno estaré con mis amigos, o en el infierno nos vemos, se despiden algunas personas. Preferir voluntariamente una eternidad en compañía del malvado es hasta irracional. Nuestra misma naturaleza, en cuanto a lo temporal, nos dice que hay que apartarnos de las malas compañías, y mucho más si estas son macabras. ¿Y cuál es la experiencia del infierno que el individuo prefirió desde la tierra? Precisamente lo contrario a nuestra razón. Considere el contexto del infierno: haber sido despertado a las realidades eternas, morales, pero sin la capacidad de mejorar nuestro interior, en la compañía de la bestia demoníaca, el falso profeta diabólico y los incrédulos en su máxima expresión de maldad con el diablo y sus demonios. En la tierra no se ha visto esto jamás, jamás. Porque al menos en la tierra está operando la gracia común de Dios. En el cielo, en el infierno, ya no hay gracia común. Es decir, no hay un refreno de la maldad. Hay gente que cierra los ojos ante una imagen grotesca de una película y sale corriendo de un recinto porque le produce terror cualquier sombra. El infierno no es miedo de sombras, es terror y angustia reales de estar acompañado de los seres morales peores, siendo el mismo individuo un ser moral peor de lo que fue en la tierra. Los mismos diablos que son intensos en provocar la maldad y el dolor en la tierra, se acobardaron ante la idea de ir al lugar de tormento, ¿lo recuerda? Los mismos demonios, vuelvo y le digo, que cooperan para hacer que el mundo sea más malo y terrible y perverso, se acobardaron ante la idea de ir al lugar de tormento. Y seres malos, horribles, malos, viles, se acobardan ante la idea de ir allá. Imagínense una persona como un ser humano.
No se puede dimensionar lo que es la maldad a la más exagerada potencia. No solo imagine que ahí estarán los Maos, los Hitlers y ese tipo de personas legendarias por su maldad, sino la compañía de todas las personas a las que se les ha retirado la gracia común. Personas que no tengan, hoy día vemos personas con cualidades y defectos, pero allí todo es defecto, todo es pecado. Dejadas completamente, arrojadas a su pecado. Los alaridos de lloro y desesperación y rabia de los seres más malditos de toda la creación estarán allí retumbando en los oídos de cada persona. Pero el individuo no sufrirá como un bueno entre malos, sino sufrirá como un ser malo y perverso puede sufrir, con toda rabia, con todo dolor y desespero. Si alguno piensa que ha visto toda la maldad del hombre sobre la tierra, imagine el conjunto de todos los hombres condenados, en donde no hay ningún rastro de bondad y gracia. Gente hoy día prefiere la compañía de sus acompañantes de infierno que del pueblo de Dios al que encuentran muy aburrido. Su deseo les será concedido, pero de la peor manera. Odiarán la compañía de todos los que pensaban que serían su consuelo y todos le odiarán a él. Quinto, el infierno es un estado eterno de olvido de Dios y de sus bendiciones. Un estado de olvido de Dios y sus bendiciones. Esta expresión nos toca entenderla a la luz de dos realidades. La primera es que la Biblia nos habla de oscuridad y tinieblas de afuera. Bajo esta cara podemos entender que la condenación eterna significa estar en oscuridad, pero ¿qué significa esto? Donde no resplandece ninguna de las bendiciones de Dios. Piense al menos físicamente, hay lugares que son oscuros, pero todavía usted se ubica, todavía usted puede tantear, hay un pequeño haz de luz. Pero yo sé que usted ha estado en lugares donde usted pone su mano aquí y no, ni siquiera la ve, por la oscuridad que hay. Bueno, esta es la metáfora del infierno, oscuridad y tinieblas, que quiere decir, hermanos, un lugar completamente excluido de la bendición de algún haz, así sea pequeño, de la bondad de Dios, de la presencia benéfica, bendita y bienaventurada de Dios. En este sentido, el infierno será un olvido de Dios y de sus bendiciones, que aunque sea en gracia común, hoy al hombre le es concedida. Pero de otro lado, cuando decimos olvido de Dios y oscuridad, de otro lado encontramos que el infierno tiene que ver con la paga dada por Cristo mismo eternamente. Eso quiere decir que el infierno es infierno no porque Satanás está allí, sino porque allí se va a experimentar la ira del Cordero. El Cordero que estiró su mano para recibir a los pecadores y llevarlos a su presencia, ahora juez y testigo de los sufrimientos de ellos. Pero el punto es el mismo: total ausencia de cualquier bendición, de cualquier solaz. Hablando de las ricas y generosas bendiciones divinas temporales que hoy la gente tiene, como la familia, la naturaleza, las artes y la música, la risa, el descanso y más. Edward Donnelly, recomiendo ese libro, El cielo y el infierno, dice así: pero en el infierno todo esto se te arrebatará. Te verás privado de todas las personas que quieres, de todo lo que valoras. No brillará el sol, no se abrirá ninguna flor, no habrá risa, ni emoción, ni satisfacción de ningún tipo. Estas cosas vienen de Dios y estar separados de Él es estar separado de todos sus regalos. Más aún, dice él, en el infierno
Tu personalidad misma se degradará para siempre. Serás despojado de toda la dignidad que ahora tienes como portador de la imagen de Dios. Toda tu humanidad se corromperá. Perderás todo tu valor. Perderse quiere decir que tú como ser te degradarás aún más. Serás más despreciable y te sentirás más solo. Estarás rodeado de demonios y de humanos condenados y malvados. Te odiarán y tú los odiarás. Todo lo bueno que hay en ti como cualidades se te quitará y todo lo malo de ti será soltado. Todas tus pasiones malvadas arderán, se harán más grandes y te consumirán hasta que te conviertas en un ser absolutamente vil. Así será tu existencia, cuán desgraciada, ni una cosa buena, nada que merezca la pena, una horrible y triste monotonía que ni un solo rayo de luz estimula, mientras te ulceras y te cueces en tu propia repugnancia. Piensa en la persona más desesperada, abandonada en la cloaca. Fuertes palabras, pero creo que aún todavía se quedan cortas. Porque como les repito, de aquí no podemos dimensionar completamente cómo será el lugar de tormento. Lo cité, hermanos, porque me llama mucho la atención de esta cita, de no solo ver el tormento en otros, sino en uno mismo. La peor versión de usted hoy, piensa aún cuando no estaba en Cristo, la peor versión que usted mostró en un momento sin Cristo, todavía tenía cualidades y gracia común. Imagine cuando en nosotros, o cuando en el individuo, se quite toda cualidad y gracia común, y todos sus pecados que hoy se están refrenados se suelten completamente. Sexto, el infierno será una eternidad de retribución por el pecado. Retribución, Dios va a pagar eternamente, va a responder eternamente por el pecado. ¿Alguno pensará una deuda eterna? ¿Nunca será pagada de verdad? El hecho que los individuos tengan que pagar una deuda eternamente, siendo retribuidos por sus pecados sin fin, es un asunto difícil de comprender. ¿Por qué? Podemos preguntar, ¿se pagarán pecados finitos con un castigo infinito? Hermanos, nosotros nunca cometeremos pecados infinitos, ¿ya? Pero la pena será infinita y muchos encuentran tropiezo en esto. Es decir, ¿cómo es que en el sistema de justicia de Dios se va a pagar pecados finitos con una pena infinita? A esto podemos decir, hermanos, que esto es lo que enseña la Biblia sin lugar a dudas. Podríamos dar varias respuestas a este asunto si lo miramos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, debemos recordar cuán justo es Dios y ausente de cualquier sombra de maldad e injusticia. Si este Dios, que no solo es justo, sino que es el estándar de justicia, señala que el infierno eterno es la retribución adecuada a los pecados de un individuo, debemos estar tranquilos, hermano, porque entonces eso es lo justo. Es decir, el juez justo de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y si el juez justo, que no solo es justo, sino que es el estándar de justicia, consideró que pagar eternamente por los pecados de un individuo es lo justo, hermanos, ¿le vamos a enseñar nosotros justicia a Dios? No, hermanos, no le podemos enseñar a él justicia. También consideremos cuánto ignoramos la manera en que Dios Santo ve el pecado. A usted y a mí nos parece desproporcionado, pero es que ¿a quién le parece desproporcionado? A otro pecador. Estamos muy lejos de llegar a entender cómo un Dios Santo mira el pecado. Si pudiéramos verlo como Él lo mira,
seguramente el infierno sería el mejor lugar para los individuos que no se arrepintieron. Dios ve el pecado de una forma tan clara y profunda y determinó que la paga adecuada para el pecador no arrepentido es el infierno eterno. Pero finalmente debemos reconocer algo que creo que en mi caso es la explicación que más me satisface. No que las otras dos no. La Biblia lo enseña, Dios es justo. Él dijo que el infierno es la pena adecuada, así será. Pero me encanta pensar en esto. La dignidad de Dios hace que todo pecado en contra de su persona sea pagada con la pena mayor. Entonces vamos a colocar 3 individuos en un rango, ¿verdad? Su amigo, el jefe de su empresa y el presidente. Ya los tiene, ¿verdad? Cada uno en su distinto rango de dignidad. Su amigo, el jefe de su empresa y el presidente. Vamos a pegarle una palmada en la espalda a cada uno de ellos. Hace una broma, ¿verdad? De mal gusto, una broma. Ya hizo el ejercicio, ¿verdad? Entre más dignidad tenga la persona, el mismo acto se agrava de acuerdo a la dignidad de la persona. ¿Qué le hace su amigo? Se voltea, ¿no? De pronto se ríe o de pronto le responde. ¿Qué pasó después de eso? No mucho. Hágale eso al jefe de una empresa. ¿Qué le pasará? Pues ya algo más va a pasar. Hágaselo al presidente, a ver si no le caen 20 hombres encima suyo a detenerlo, ¿verdad? Y hasta puede tener una consecuencia penal. ¿Por qué? Porque ese es el mismo acto. Porque si fue la misma palmada. Usted no puede decir, pero yo ayer le pegué a mi amigo. ¿Cuál es el problema, señor presidente? Ese es el problema. Que es el señor presidente. ¿Lo nota? Ahora, hermanos, piense ese ejemplo infinitamente. Dios es perfecto, infinito, absoluto. Arriba de Él no hay nadie más y entre la persona más importante de la tierra y Dios, hermanos, hay una distancia infinita. Hermanos, el pecado contra el único ser glorioso, perfecto, la única deidad que existe, se agrava infinitamente. ¿Por qué la consecuencia es infinita? Por pecar contra un Dios infinito. Para nosotros el pecado a veces es un simple juego y no lo vemos como una traición cósmica y depravada ante Dios. Dios es ofendido cuando se peca. Él es el juez justo de la tierra y dejar impune o con un castigo leve a la persona que lo desafía no sería justo. Pero si lo miramos desde la perspectiva del Evangelio, debemos reconocer que al estar tan embadurnados de pecado, nos es difícil captar a cabalidad que el desprecio al Hijo de Dios se pague con la pena más grande que le quepa a un ser humano. Piense esto. Ya miramos que desafiar a Dios, que es el ser más eminente, daría la pena más grande. Ahora piense esto. Ese Dios tiene un solo Hijo, al que ama perfectamente, quien es el deleite de su corazón. ¿Ya? Eso agrava la cosa, ¿verdad? Es decir, este único Dios, ya pecar contra Él es la máxima pena. Ahora piense que Él tiene un Hijo, al que ama eternamente, el que es la complacencia de sus ojos, que tanto amado que cuando lo dio al mundo, como hemos aprendido, se desgarró su propio corazón y lo pone en la tierra para ser el salvador del hombre, y la gente desprecia, pasa por encima, menosprecia, desecha a su propio Hijo, pisotea la sangre del Calvario. ¿Qué tipo de pena usted cree que merezca tal cosa?
Si ya le merece la máxima pena desafiar a Dios, pisotear la sangre de su propio Hijo, eso es salvaje, eso es vil y ruin. No hay otro lugar para un individuo que pisotea la sangre de Cristo, que se burla del Evangelio, que dice mañana creo mientras se emborracha, mientras va a su inmoralidad. No hay otra pena más adecuada que pisotear, despreciar la encarnación de Cristo, su vida, su pasión y muerte. Sí. Voy a decirlo de esta forma, si el Padre lloró, ¿piensa que una persona que lo rechaza no va a llorar? El infierno eterno tiene sentido si usted lo mira desde esa perspectiva. Y por último, el infierno será de una existencia consciente de la obra de Cristo y la imposibilidad de volver a Él. Oh, hermanos, lo más terrible del hombre que se despertó en el infierno, como la parábola, es que allí sí supo que había medios para evitar llegar a este lugar. En la condenación, todos van a saber que creyendo en la obra de Cristo era la manera de evitar ese lugar, pero hermanos, ya es tarde. Hermanos, para nosotros entender la obra de Cristo no es el mayor de los gozos que tenemos hoy. Cuando nos muestran cada faceta, cada variante, no sé cuántas veces de aquí se ha predicado de la cruz de Cristo, la salvación, el amor de Dios, y lo seguimos mirando y seguimos interesados porque es la historia que jamás nos aburriremos de escuchar. Imagínese usted tener este entendimiento del Evangelio sin ninguna capacidad para revertir ahora que no se acogió al plan redentor. Mire la conciencia del hombre rico. Ve, manda a alguien para que le diga a mis hermanos que no vengan también aquí a este lugar de tormento. La respuesta divina es, tienen a Moisés y a los profetas a saber las Escrituras, entender el camino de la salvación, sus promesas, sus sentencias, entender que ya nunca jamás habrá la oportunidad de ir a Cristo para salvación, mucho más haber tenido la oportunidad, haber despreciado los brazos extendidos de Cristo, aumentará la pena y el dolor. Se dice del arca de Noé que Dios cerró la puerta, y el día que Dios cerró la puerta, nadie más pudo entrar. Un día, Dios mismo cerrará la puerta de la salvación. Bienaventurados los pobres en espíritu entonces, porque de ellos será el reino de Dios. Pero ay del que no vino a Cristo, del que no se arrepintió y fue convertido, mejor le hubiese sido no haber vivido que haberlo hecho para ser reprobado para siempre. Mejor sería no haber tenido conciencia que haberla tenido solo para sopesar el Evangelio y rechazarlo. Hubiera sido preferible no haber tenido sentimientos que haberlos tenido solo para ponerlos sobre el pecado. Preferible no haber tenido boca, ojos, brazos y piernas que haberlos tenido para ponerlos al servicio del pecado y a planes que no tenían que ver con el reino de Dios y su justicia. Hermanos y amigos, esta es una descripción muy pálida de lo que será el infierno eterno. Pero misericordioso es Dios, que ninguno está allí. Y que si alguno no está en Cristo, hoy tiene adelante suyo la única salida provista por Dios. No hay dos, no hay tres, solo hay uno. Solo hay uno. Usted no tiene una baraja de naipes para decir, si no me sirve esta, acudiré a esta. Solo tiene
una vía que Dios dio y solo tiene la oportunidad de la vida que tiene hoy, de la vida que tiene hoy. Y yo le doy gracias a Dios, entre otras cosas. No le doy gracias a Dios por todo un drama y todas estas cosas, pero le doy gracias a Dios como hoy nos ha hecho conscientes de la muerte. Antes también pasaba, pero hoy somos más conscientes. Y usted sabe, hermanos, que hoy alguien nos contó, no sé, de pronto está aquí, que alguien habló con su compañero de trabajo en la mañana. Y en la tarde le volvió a llamar y ya había muerto. Él era el único de su familia que no estaba enfermo. Supuestamente estaba haciendo diligencias para su familia enferma y en la tarde murió su propio compañero que le contestó el teléfono en la mañana. Eso ya pasaba antes, pero gracias a Dios hoy podemos ser más conscientes de esta situación. Usted tiene solo una vía para escapar de la condenación eterna y una sola vida que se le puede acabar esta tarde. Y no son técnicas manipuladoras de un predicador delirante hoy día. Es la realidad que usted puede comprobar, que quizá ha escuchado, que quizá ha visto. Y yo lo exhorto, porque hay una única salida a la condenación. Y esta salida no es un rito, no son unas palabras. Esta salida está en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Si usted va a Cristo pidiendo misericordia, Él no le dará una piedra del infierno. Él mismo lo dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre. Nadie ha venido a Jesucristo pidiendo misericordia salvadora y Él lo ha rechazado. Jovencitos, queridos niños, pida misericordia a Dios. Pida misericordia a Jesucristo. Recuerde un día del Señor como hoy, donde Dios pasa salvando en la reunión de los santos. Como un día donde Dios tuvo misericordia de usted, será el día más apreciado de su vida. Porque dirá, Señor, estaba yo en la iglesia como un pecador y allí fui librado del infierno, de la condenación eterna. ¿Por qué no hacer de este día el día de su salvación, querido amigo que escucha? Usted no puede perderse. No en la silla de una iglesia. El peor lugar para saltar al infierno, ¿lo sabe? Es el peor y más peligroso lugar. Porque no hay otro lugar más alto en esta tierra como la reunión de los santos. Saltar desde un vicio al infierno es terrible. Saltar desde una inmoralidad al infierno es terrible. Desde la incredulidad al infierno es terrible. Saltar desde la silla de una iglesia al infierno es terrible. Más terrible que cualquier cosa. Considere su horrible pecado y arrepiéntase de su maldad. Un niño dirá, pero yo si acaso por ahí mentiras es que digo y a veces me pongo bravo con mis papás. Pues de eso tiene que pedir perdón, porque eso no es más horrible que cualquier otra cosa. Delante de Dios, haga hoy de Jesucristo, por gracia, el Salvador. Considere su obra en la cruz. Mire aquel que por unas horas sufrió, por decirlo así, el infierno en su propia carne. Esconda su vida detrás del Salvador, quien sufrió los rigores del infierno en la cruz. Arrójese a su misericordia y sea salvo. El rechazo al Evangelio será su condenación, usted que lo ha podido escuchar. Hermanos queridos, hermanos en el Señor, hoy cantamos algo. ¿Por qué me hiciste oír tu voz y hacerme oír tu bondad si miles de individuos hoy mueren
rehusando su verdad. Hermanos, la misericordia que Dios nos mostró es inmensa. La Biblia dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Él ha pasado por alto a muchos en su justicia, pero nos mostró a nosotros el camino de la salvación. Todavía somos niños tratando de entender qué significa haber nacido en Adán para abandonar esta vida en Cristo. Todavía no dimensionamos, hermano, la gran gracia que el Señor nos mostró a nosotros. Esté seguro que cuando podamos ver, aunque sea en un segundo, de lo que el Señor nos libró, y podamos tener al menos una apreciación más certera de lo que es el infierno, nosotros quizás en el cielo tengamos que decir: Señor, ¿por qué no te adoramos mejor? Mira todo este cielo que es nuestro, y cuán terrible es el infierno. Oh, hermanos, sensibilicemos nuestro corazón. A veces nos acostumbramos, los clichés cristianos son más peligrosos a veces que una herejía. Nos acostumbramos, gracias por la salvación, que perdemos de vista, hermanos, realmente que fuimos salvados del pecado, de sus consecuencias eternas. Pero demos gracias al Señor, que cuando Él sirvió la mesa y el manjar de la salvación, no esperó que usted viniera a Él, sino que atravesó los matorrales del pecado donde estaban, y de allá lo trajo de la mano y lo paró frente al manantial de vida eterna, y por eso nosotros hoy somos salvos. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Oremos.